No, el bebé no está durmiendo. Yo también. Presento, soy el doctor Wilhelm del Hospital Castro Rendón. Estoy actualmente en el servicio de la terapia intensiva. Estamos armando una serie de capacitaciones, más que nada encaminado al personal que quizás no es terapista, es especialidades afines que nos van a brindar una ayuda en la etapa de lo que va a ser los casos críticos de terapia intensiva. Hoy vamos a desarrollar lo que es el destete de la ventilación mecánica en pacientes COVID. La dinámica va a comenzar con un video. Después de esto desarrollo el protocolo que nosotros utilizamos en la terapia. Y paso siguiente, vamos a dejar un tiempo como para preguntas. La idea es, como había recalcado Sebastián, que las preguntas queden escritas y después yo las voy a ir contestando a medida que vaya dando el tiempo y transcurriendo las preguntas que se vayan haciendo. Lo que sí les pido es que queden los videos desactivados. Voy a desactivar el mío y comenzamos con la clase. Lo que es el destete de la ventilación mecánica es el proceso donde uno ya resolvió la patología respiratoria aguda. Si uno piensa el tiempo que llevan los pacientes en ventilación mecánica, resolver la patología aguda, cuando son traumatismo de cráneo, cuando son afectaciones de una afectación que no es meramente respiratoria,
los tiempos de la ventilación son muchas veces un poco más cortos. Los pacientes que nos vamos a encontrar en la pandemia del COVID son pacientes que en una gran mayoría se van a prolongar a ventilación mecánica. El concepto de ventilación mecánica prolongada son pacientes que van a perpetuarse más del día 14 y entran a jugar ciertos roles, lo que es la miopatía del paciente crítico, episodios de delirio, desadaptaciones al respirador, que lo vamos a ir desarrollando un poco en el transcurso de la clase. La idea no es hacernos expertos en destete, sino que tener los conceptos como bien arraigados al momento de enfrentarnos a esta situación. Voy a empezar mostrando un video. El video está en YouTube, lo pueden ver y ir desarrollando en el servicio de cada uno. Respiración espontánea y se encuentra intubado, se debe evaluar la retirada del tubo orotraqueal. Para evaluar la retirada del tubo orotraqueal se considerarán las siguientes variables relacionadas con la protección de la vía aérea. Algunas consideraciones a tener en cuenta son las siguientes. Si el paciente tolera la prueba de ventilación espontánea y la capacidad de protección de la vía aérea se considera adecuada, se procederá a la extubación. Si el paciente tolera la prueba de ventilación espontánea y por algún motivo se decide la no extubación, el mismo debe reiniciar el soporte ventilatorio preferentemente en un modo de presión. Si el paciente tolera la prueba de ventilación espontánea y se encuentra traqueostomizado, podrá quedar en todo en T respirando a través de la traqueostomía, preferentemente con un humidificador pasivo con filtro. Se debe discutir la necesidad de filtrar el gas expirado del paciente de alguna manera. El procedimiento de extubación se debe realizar con 2 operadores. Colocamos un barbijo que utilizaremos cuando el paciente esté extubado. Con un suctor de secreciones aspiramos las secreciones de la boca. Se recomienda que el segundo operador sostenga las manos del paciente. Se debe colocar al ventilador en modo stand-by para impedir la aerosolización. Se debe desinflar el balón de neumotaponamiento. Se quita la sujeción y se procede a la extubación. Una vez extubado, el segundo operador coloca el barbijo en la vía aérea del paciente. Si el paciente necesita oxígeno suplementario, sería recomendable utilizar un barbijo por encima del dispositivo. Modos ventilatorios. La definición de modos ventilatorios se reduce a cómo el ventilador controla la presión, el flujo y el... Bueno, continuamos. El video ese era a un modo introductorio, como para que sepamos en qué situación nos vamos a encontrar al momento de extubar un paciente. Si bien la idea de lo que son los servicios complementarios, cardiología, anestesia y demás servicios que puedan ayudar a lo que
a lo que son los servicios críticos, no es que estos procedimientos van a ser realizados exclusivamente por ustedes, pero sí se deben conocer la dinámica de trabajo. Esto va encaminado muchas veces hasta encaminar a disminuir errores, que todos estemos hablando de la misma estrategia de trabajo. Bien, lo primero que tenemos que saber cuando un paciente va a empezar en lo que es la etapa de destetes es que la causa que llevó a la ventilación mecánica esté resuelta. Como este es un paciente COVID, la historia natural de la enfermedad se está viendo que aproximadamente hasta el día 14 el pulmón continúa injuriado. No es la misma casuística, la misma población que ha tenido China y la misma casuística de población que ha tenido Italia y España. El virus y la afectación respiratoria pulmonar en lo que es Europa ha sido bastante más cruenta, cosa que la mortalidad también ha sido un tanto distinta. Se ha visto un impacto mucho mayor en España, se han visto que estos pacientes perduraban hasta prácticamente 14 días ventilados y mucho más de eso, con un promedio de hasta 10 pronaciones en algunos de los casos. Y esto lleva a que nosotros estemos utilizando mucha cantidad de sedación, analgesia y bloqueantes neuromusculares. Ahora surge una línea de trabajo nueva a partir de la experiencia que está teniendo Estados Unidos al limitar estos periodos de ventilación. ¿A qué se debe limitar estos periodos de ventilación? Que hay ciertas afectaciones que prolongarían la ventilación mecánica debido a la miopatía que se produce, el delirio que se produce, y que esto condiciona a muchos fallos de lo que es el destete. Si bien uno necesita tener la causa que lleva a la ventilación mecánica resuelta, uno día a día, a medida que va mejorando ese pulmón y nos permite ir bajando FIO y PIB, nos tenemos que preguntar si existen criterios de ventilación espontánea. Yo voy a ir yendo hacia cada criterio y voy a ir volviendo a este protocolo de trabajo. Estas diapositivas quedan después cargadas en la página, ustedes la pueden descargar y lo imprimen y lo tienen como una dinámica, un protocolo en cada unidad que van a estar trabajando. La evaluación diaria, que son los criterios de ventilación espontáneas, es que la insuficiencia respiratoria esté resuelta o que haya una franca mejoría, no solamente a nivel radiográfico, sino que a nivel de lo que es la PAFI, una PAFI mayor a 150, con una saturación del 90% y fracciones inspiradas de oxígenos bajas, en lo posible de 0,4, y PIB menores en 6. Estos no son valores estrictos, esto es lo que se recomiendan en la mayoría de las guías. ¿Qué es lo que ocurre? La FIO, estos pacientes tienen una afectación pulmonar marcada, con altos requerimientos de FIO. Hay trabajos que se han visto en Italia, un trabajo que se ha publicado hasta hace poco, que muchos requerimientos de FIO y PIB en un ingreso a la ventilación mecánica de promedios de 14, y que cuando empiezan el proceso del weaning continúan con PIB alta. Sin embargo, esto no va a ser un limitante estricto para empezar a despertar ese paciente y que pueda tener criterios de ventilación espontánea. Esto es el objetivo para nosotros hablar de un protocolo de trabajo en lo que es weaning. La estabilidad hemodinámica con mínimos requerimientos de inotrópicos, con 0,05 gamas de noradrenalina es suficiente. Recuerden que el midazolam, propofol, son fármacos sedantes que predisponen a lo que es la hipotensión. Muchas veces estos fármacos hacen que necesitemos despertarlos a los pacientes con mínimas dosis de noradrenalina. El transporte, garantizando una hemoglobina de 7, la temperatura menor al 38,3. Recuerden que tener una temperatura acorde hace que el paciente tenga una frecuencia respiratoria menor, no se nos va a fatigar antes de tiempo. El Glasgow lo mismo. El Glasgow en este caso no es tan importante, sino como el RAS, es la valoración que vamos a usar para el nivel de sedación.
un RAS en lo posible entre 0 y -2. Estos son predictores para una tasa de éxito que rondan en los distintos trabajos entre un 65 a 85% que van a tolerar la extubación. Muy bien. Estos son los criterios de ventilación espontánea. Si yo tengo estos criterios, que el paciente los respeta en su mayoría, puedo continuar y hablo de predictores de tolerancia a ventilación espontánea. Estos son parámetros más objetivos, donde el respirador va a ser nuestro aliado. Según qué tecnología de respiradores vamos a utilizar, tenemos dos pruebas. Los predictores de tolerancia a la ventilación espontánea que vamos a proponer en este caso es la Pmax y otro que es el índice de Tobin. La Pmax, ¿en qué se basan estos predictores de tolerancia a la ventilación espontánea? Es porque nosotros estuvimos hablando de que estos pacientes no van a ser detubados entre el día 5 a 7, sino que se van a prolongar más del día 14. Eso habla de que la musculatura va a sufrir una atrofia muscular. Todos sabemos que el músculo está compuesto por fibras tipo 1 y tipo 2. Cuando nosotros empezamos el proceso del distrés respiratorio, muchas veces acudimos a lo que son los bloqueados neuromusculares. El organismo empieza en una etapa inflamatoria. Por supuesto que lo último que le va a interesar al organismo es conservar esa masa muscular. Sumado a que acá existe el proceso de que entra en una atrofia muscular. Las fibras musculares tipo 1, que tienen una concentración mitocondrial no tan alta, son fibras que están más acostumbradas a lo que son las resistencias, se empiezan a atrofiar y empiezan a disminuir en cantidad. Eso hay que entrenarlo. Cuando nosotros llevamos más de 10 a 14 días de ventilación, hay una disminución exponencial de la cantidad de fibra que yo las voy a necesitar empezar a reclutar. Se habla que a partir de las 48 horas que uno está pronado o que está sin haber realizado prono, pero con RAS de menores a -2 y con bloqueantes neuromusculares, ya empieza este proceso atrófico, se llama DAUSI, un daño adquirido en la unidad de cuidado intensivo. Hay afectaciones a nivel de las vainas que envuelven los nervios. Todo esto lleva a que haya un fracaso, un daño de la musculatura, y estos predictores nos van a permitir saber qué grado de afectación yo tengo. Que si yo puedo utilizarlos o no, la verdad que es una herramienta útil. Saber que Pmax tiene ese paciente para someterlo a una prueba de ventilación y después someterlo a un proceso de extubación, ya que los fracasos en lo que son las extubaciones fallidas aumentan mucho las neumonías asociadas a la ventilación, aumentan la estancia en terapia, y este fracaso de la extubación lo voy a tener que reintubar al paciente, perder 2 o 3 o 4 días quizás de hacerle otro proceso de weaning, que es otro entrenamiento que ya lo vamos a ir desarrollando, y tengo una mayor exposición del equipo de salud porque tengo que volver a instrumentar la vía aérea. ¿Cómo se realiza la prueba de Pmax? Es un programa, está dentro de los software que tienen los respiradores, son microprocesados, es una presión máxima en esfuerzo inspiratorio. ¿Qué hace el paciente? Empieza a expirar, el respirador tiene abierta la válvula expiratoria, pero no la inspiratoria. Una vez que llega la capacidad residual funcional, permite que haga una inspiración, yo lo tengo que estimular a ese paciente para que él logre la máxima fuerza inspiratoria, y si este valor me arroja menor de 20 centímetros de agua, yo tengo un predictor de que probablemente va a tolerar una prueba de ventilación espontánea y poder extubar. Un valor erróneo indica debilidad muscular.
Esto es lo que se debe resaltar, que son frente a los pacientes que nos vamos a imponer. Y el otro que podemos utilizar es el índice de Tobin, es un índice que se usa prácticamente en los años 90, Esteban ya había hablado de esto hace muchos años, se habían visto distintas pruebas y siguen en auge, que es una relación que habla de la frecuencia respiratoria y el volumen. Si uno la analiza, es la capacidad que tiene esa maquinaria muscular para sostener una ventilación minuto, porque yo tengo una frecuencia respiratoria acorde al BT. ¿Cómo la saco? La frecuencia respiratoria en valor absoluto y el BT sí o sí lo tengo que pasar a litros. Los respiradores trabajan en mililitros, cosa que yo tengo que hacer la conversión. Es fácil, es 32 dividido, por ejemplo, que se lo puse acá, 32 dividido 0,23 me da 139, me habla de que puedo tener un fracaso. ¿Vamos? ¿Cuál es el valor de corte? De 105 respiraciones minuto litros. Es una prueba muy sensible, pero poco específica. Lo que sí hay que resaltar que es una prueba práctica y muy utilizada, puedo hacer a la cabecera del paciente. Bueno, muy bien. Estos son los predictores de tolerancia a la ventilación espontánea. Si yo logré que estos predictores sean acorde, puedo seguir avanzando. Avanzo la prueba de ventilación espontánea con el modo de PCV o CPAP. Ya vamos a hablar de lo que es la prueba de tubo T o traqueo T, las limitantes que vamos a tener acá. Si estas pruebas, las evaluaciones diarias que yo hago de los criterios de ventilación o los predictores de tolerancia no me permiten avanzar, continúo en ventilación mecánica. Hago un paréntesis acá, los protocolos actuales de pseudoanalgesia se hablan de las vacaciones de sedación. Hay que tener presente que estos pacientes, muchas instituciones, vamos a desaconsejar las que son las vacaciones de sedación. Hay que optimizar lo que es la sujeción de manos, hay que disminuir los riesgos de que el paciente se autoextube, principalmente cuidando al personal de salud. Las vacaciones de sedación van de la mano de los criterios de ventilación espontánea. Entonces, hay que tener presente esto y en este tipo de patologías. Continúo. Esos predictores de tolerancia a la ventilación espontánea a mí me dieron favorable, tuve una Pmax menor a menos 20 y un índice de Tobin de 60. Elijo un modo ventilatorio. ¿Cuál es el modo ventilatorio por elección? Presión de soporte. La presión de soporte con 6 a 8 centímetros de agua durante 30 minutos a mí me permite extubar a ese paciente con baja posibilidad de que tenga que volver al respirador. El fracaso que yo voy a tener y volver a ventilación mecánica va a ser menor. Si yo tolero esos 30 minutos, estoy en condiciones de extubar. Ahí desarrollo un poco lo que es la extubación programada. Lo otro que tengo que tener presente es que hay un modo que se llama CPAP. El CPAP es un modo elegido muchas veces en los pacientes EPOC. Recordemos que los factores de riesgos, hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares, son pacientes más propensos a presentar COVID. Entonces quizás es un modo alternativo que yo tengo para desarrollar. El CPAP es un modo que no tiene una presión de soporte, sino que yo lo único que tengo es una PIP, es una presión extrínseca, y lo que me ayuda a mejorar o a disminuir ese trabajo inspiratorio. Estas pruebas de ventilación no deben ser más de 30 minutos. Si estas pruebas dan positivas, el paciente no está fatigado, no tiene ningún tipo de criterios, si no tiene ningún tipo de criterio de fracaso, que ya los vamos a ir desarrollando, puedo avanzar en la extubación de este tipo más programada, y si no, tengo que plantearme un plan de Winnie. Muy bien, la prueba de ventilación espontánea. La prueba de ventilación espontánea, acá resalto que no debemos hacer tubo T. Vamos a elegir pruebas donde yo no desconecto al paciente del respirador. Recordemos que las partículas, vamos a tener filtros
con humidificadores, son HMF, son filtros con capacidad de filtrar lo que son las partículas virales, son filtros electrostáticos, esos filtros pueden hasta tener una ganancia de oxígeno, pero desaconsejamos las pruebas de tubo T. Un caso particular lo vamos a ver después con los pacientes traqueostomizados. Ya lo vamos a ver porque, evidentemente, para sacarlo al paciente del proceso de destetarlo del respirador, vamos a necesitar que en algún momento ventile espontáneamente. Tenemos que tener ciertas premisas. Las pruebas prolongadas agotan los músculos. Pruebas con modos ventilatorios, y las pruebas que estamos eligiendo son pruebas que contrarrestan las resistencias de lo que es todo el sistema, lo que es el tubo, los filtros. Por eso, ¿qué valores elijo? Hago la pregunta de presiones de soportes. Me tengo que parar frente al respirador y ver que la presión de soportes iniciales van a ser un tanto altas. Voy a arrancar en valores quizás de 15, 20, y voy a ir bajando esa presión de soporte para lograr un BT acorde a la frecuencia respiratoria, aconsejablemente menor a 25 por minuto. ¿Para qué esto? Para no cansar los músculos principalmente. Lo otro que yo puedo utilizar también es el modo CPAP. Principalmente voy a alargar con un modo presión de soporte ventilatorio, que lo voy a ir titulando en descenso a la presión de soporte, y quizás en algún momento a este paciente EPOC lo puedo actuar desde un modo de CPAP. Presión de soporte de 0, con PIP entre 5 y 7 me son suficientes. La duración no más de 30 minutos. Esta es una recomendación ya bastante vieja. Es de un grupo, se habían estudiado 520 pacientes, donde habían visto ventilaciones prolongadas, más de 48 horas, donde se habían hecho pruebas de 30 minutos versus 2 horas. Fíjense que a las 48 horas el fracaso fue ínfima la diferencia, 76 frente a 73, y la tasa de reintubación de 13,5 versus 13,14. O sea que con media hora me es suficiente para determinar que ese paciente está en condiciones de ser extubado. Otra cosa, los criterios de tolerancia. Es decir, yo lo someto al paciente a una prueba, que es media hora de ventilación, y lo expecto, lo veo cómo se encuentra ese paciente. La saturación debe ser más del 90%, con FIOs menores del 0,5, la frecuencia respiratoria que no sea mayor a 35%, frecuencias cardíacas inferiores a 140, o en lo posible, que el aumento de la frecuencia cardíaca no sea un 20% de la basal que nosotros habíamos comenzado esa prueba. La tensión arterial sistólica no supere los 160, o un aumento menor al 20% del basal. Y otros datos que a medida que nosotros vayamos viendo extubaciones nos van a servir de mucha practicidad, que son la utilización de los músculos accesorios. Recuerden que nosotros, el proceso inspiratorio es un proceso activo, el proceso expiratorio es un proceso pasivo. Cuando ese proceso respiratorio se empieza a demandar más energía de nuestro sistema, de nuestros sistemas musculares, empezamos a utilizar ciertos músculos para tratar de tener un volumen minuto acorde. Entonces empezamos a ver que hay utilización de otras musculaturas, esternocleidos, vamos a ver a nivel supraesternal una depresión, que es el paciente necesita hacer mayor presión negativa para lograr mantener un volumen minuto, utilización de mayor cantidad de los músculos intercostales y mayor utilización de la musculatura abdominal. Estos pacientes, resalto, van a entrar en una etapa de miopatía. Entonces el proceso no va a ser tan rápido. La diaforesis es otra cosa que hay que tenerla presente. Se ponen muy sudorosos, incluso van a haber pacientes que hasta desaturan inmediatamente que comenzamos la prueba. En ese momento hay que abortar la prueba, hay que volverlo en modo controlado, que el paciente se tranquilice. Muchas veces hay que usar hasta analgésicos o sedantes como para lograrlo adaptar al respirador, porque se desacondicionan mucho. Muy bien. Si todas estas pruebas nosotros vimos que fueron exitosas, pasamos a la extubación programada. ¿Qué es lo que tengo que valorar? La prueba
ver que el paciente tenga una tos efectiva. La tos efectiva nosotros vemos que el paciente tenga la capacidad de sacar las secreciones por sus propios medios, o que yo le tenga que asistir mínimamente con aspiraciones. Recordemos que la idea fundamental del COVID es intervenir lo menos posible sobre esta vía aérea. Si el paciente tiene muchas cantidades de secreciones, prolonga un poquito más la ventilación para disminuir esa cantidad. Quizás el paciente está con una traqueobronquitis o con un proceso infeccioso que me está aumentando las secreciones. Lo mismo que la tos. Tengo que tratar de garantizarme una tos efectiva para no tener que volver los pasos atrás. Y lo otro importante, el estado neurológico. Si yo lo actúo con RAS inferiores a -2, la colaboración del paciente esa va a ser bastante nula. Otra cosa que lo pongo acá para tener un poco de precaución, de la ventilación prolongada me predispone a estridor. Recuerden de que cada terapia tenga un neumotacógrafo para medir la presión del manguito que tienen los tubos endotraqueales. Lo recomendable es entre 20 y 30. Eso tiene que ver con las estenosis, estrecheces y afectaciones que a mí me produce la ventilación a nivel traqueal y lo que son también las cuerdas vocales. No se aconseja CUF. El CUF es una prueba donde yo desinflo el balón y en un modo controlado le veo qué porcentaje de fuga tiene. No se aconseja, eso produce una aerosolización. Si yo se extubo y presenta estridor, lo vuelvo a intubar, hago 48 horas de dexametasona, con 4 miligramos son suficientes, cada 12 horas y lo vuelvo a extubar a las 48 horas. Durante esas 48 horas, si el paciente lo tolera, lo puedo mantener en un modo de presión de soporte. ¿Qué pasa si yo a esta prueba de ventilación espontánea fracaso? Me encuentro los fracasos de la reintubación antes de las 48 horas. Nos preguntamos por qué fracasamos. Recordemos la población que a la que nos estamos sometiendo, que son pacientes que a partir de los 40 años hasta los 70 son la mayor población de contagiados y son pacientes con un antecedente personal. Muchos de ellos son con problemas respiratorios, con insuficiencias cardíacas, hipertensos. Y una de las causas que me lleva a esta disfunción o el fracaso precoz es la disfunción ventricular izquierda. Un rol que pueden tener los cardiólogos en las terapias es como anticiparse a estas cosas, pacientes que tengan ya una hipertensión de larga data, mal controlada, insuficiencia cardíaca, o tener un ecocardiograma. Recordemos que yo la tensión arterial y la poscarga y la precarga de ese paciente yo la puedo manejar. Esa disfunción ventricular izquierda obedece a que yo trabajé durante la etapa aguda de la enfermedad de este paciente con presión positiva, que es lo que yo hago con el respirador. Una vez que yo lo extubo, lo someto a una presión negativa a nivel torácico, le saco esa presión positiva y hay un aumento de la presión de llenado ventricular. Y muchos pacientes me entran en el edema agudo del pulmón. ¿Cómo hago? Manejo la tensión arterial, nitroglicerina, nitroprusiato, más diurético. Resalto el rol del pulmón distresado, que debemos ser lo más restrictivo posible. Otra de las afectaciones es la disfunción diafragmática, que la planteamos hace un rato, que es una disfunción meramente producida por ese respirador. Hay un 30% de los pacientes en ventilación mecánica que tienen DAUSI. Hay terapias mucho mayores. ¿Y con qué lo puedo prevenir? Lo puedo prevenir con un trabajo kinésico un poco más intensivo. Hay que tener en las terapias, en lo posible, un rol protagónico marcado del kinesiólogo para tratar de trabajar sobre este daño adquirido en la terapia intensiva. Otras causas del fracaso es la hipoxemia, la hipercapnia, trastornos metabólicos, una vez que yo lo tengo extubado el paciente, que necesito someterlo a una ventilación mucho mayor porque está con una acidosis metabólica o tengo una hipernatremia, tengo un montón de afectaciones que también me pueden hacer fracasar. El humidificador, se recomienda que los humidificadores sean cambiados cada 24 horas en lo posible.
los recursos, cuando estamos en situaciones de pandemia, escasean, eso va a ser acorde a cada institución. El humidificador activo, si bien se trata de no contraindicar, pero limitar su uso, el agua en las ramas de las tubuladuras también hacen que el paciente esté con mayor trabajo respiratorio, ser precavido en cuanto a eso. Trastornos psíquicos, lo que es ansiedad y delirium, también me pueden hacer fracasar el weaning de estos pacientes. Bien, fracasé una vez, ¿qué hago? Fracaso nuevamente, ya tengo la primera extubación y la segunda también fracasé o no me quiero someter a eso, ¿qué hacemos? Tiramos la toalla o bien nos sometemos a lo que es el destete dificultoso. Pacientes que requieren hasta 3 intentos de extubación o hasta 7 días luego del primer intento de extubación. La idea es no tener 3 intentos de extubación fallidos, sino que anticiparnos con una traqueostomía. Siempre la pregunta debe surgir es ¿por qué falla? Falla por insuficiencia cardíaca, falla por este daño adquirido en la terapia intensiva del dowsing, tengo posibilidades de comenzar a sentarlo el paciente, tengo posibilidades de mejorar la alteración metabólica, qué es lo que me está llevando a fracasar ya por segunda vez o por primera vez. Si no las puedo revertir, yo me planteo la traqueostomía. Ahora surge la pregunta, ¿cuándo hacerla? Fíjense que Giviti en Italia planteó hacerla antes del día 7, porque ellos veían, lo que les comenté antes, que los pacientes que se ventilaban se prolongaban más del día 14, y otros están tratando de hacerla superior a ese día 14. ¿En qué se basan? En la mortalidad que existen en estos pacientes. Los pacientes que llegan a terapia intensiva es solamente un 5%, por supuesto que multiplicado en las cifras de una pandemia son cifras escalofriantes, son mucha cantidad de pacientes, pero como tenemos mortalidades tan alta, un pulmón que todavía no está en condiciones de someterlo a la traqueostomía, quizás lo óptimo es pasar el día 14, no tenerle miedo a esto de la traqueostomía tan precoz como está en boga hoy en día. Y otra cosa es el mayor trabajo para el kinesiólogo. En esta etapa cumple un rol muy protagónico el kinesiólogo, el elaborar esquemas o protocolos de trabajo es importante con el grupo de kinesiología y de enfermería, donde el paciente tenerlo más tiempo sentado, un trabajo más activo, nos va quizás a cortar los días de ventilación mecánica. Elaborar un plan de destete. Fíjense acá que se proponen 3 planes de destetes. Cuando yo fracasé ya la segunda vez, probablemente no voy a someterlo a las próximas 24 o 48 horas a una nueva extubación, sino que voy a idear algo para que día a día yo vaya generando como pruebas hasta garantizarme de que ese paciente me tolera mayor cantidad de horas con presiones de soporte bajas, que tenga una toma efectiva, menor cantidad de secreciones, y para eso hay 3 tipos de planes de destete propuestos. Uno es el tubo T intermitente. El tubo T intermitente lo vamos a usar en lo que es la traqueostomía, donde yo al paciente ya lo tengo traqueostomizado con filtros con HMF, lo voy a someter a prueba de ventilación espontánea con una ganancia de oxígeno y lo voy a hacer descansar en modos asistidos controlados hasta que a las 48 horas vea si el paciente está en condiciones de tolerar 2 días sin volver al respirador. Ahí es cuando yo hablo del éxito del destete. Otra cosa que puedo hacer es armar un plan en soporte, donde yo comienzo a la mañana con soportes altos, alrededor de 15 a 20, y empiezo a descender paulatinamente para entrenar todos estos músculos. Por supuesto que no lo dejo que se fatigue. Esos valores que yo estaba hablando clínicos, la hipertensión, la sudoración, el aumento de la frecuencia cardíaca, el uso de musculatura accesoria, en este plan de destete yo no debo llegar. ¿Por qué? Porque lo empiezo a agotar y probablemente fracase. Entonces necesito idear
algún protocolo donde a la mañana llego, lo paso a un modo espontáneo, por supuesto que a la noche estuvo descansando en presión control, a la mañana lo paso a un modo espontáneo y empiezo a hacer un descenso paulatino, logrando que este paciente me oxigene más de 90-92%, con una frecuencia respiratoria acorde y manejando un buen volumen minuto. Fíjense que todo esto va encaminado a lo que es la mejora de esta fatiga diafragmática y de los músculos accesorios y disminución del trabajo respiratorio. Es un trabajo muy dinámico, muy lento, es el trabajo que nos va a llevar mayor tiempo, y en este caso sí me puedo asegurar de extubar o de canular a estos pacientes en su momento cuando tengo ya presiones de soportes menores a 12 centímetros con parámetros clínicos más adecuados. En los pacientes EPOC quizás me beneficie yo de una modalidad de CPAP, con el CPAP con valores de 5 a 7 centímetros de agua son suficientes. Muchos pacientes descansan con estos modos de asistencia ventilatorias. Y ahora vemos que por ahí no todos estos pacientes, la mortalidad de los pacientes graves es muy alta, pero tenemos que plantearnos la pregunta, ¿cuándo se convierte en un ventilado crónico? Fíjense que ahí pongo el nombre o la definición de lo que es destete prolongado, que son más de 3 intentos o más de 7 días luego del primer intento de esa extubación. Nos vamos a someter, los pacientes que lleguen a esta etapa probablemente sean mucha cantidad de pacientes y los centros de ventilados crónicos van a tener mucha demanda de trabajo. Hay que ver cómo cada institución se va a ir adaptando a estas condiciones. La ventilación mecánica prolongada también va a ser otros pacientes de 70, 60, 70 años que han sufrido 20 días de terapia intensiva, un mes, con pronaciones, ciertos avances que se hacen en lo que es la afectación propia del COVID. Llegamos a estos días de ventilación fácilmente, de hecho que Estados Unidos ya está planteándose cómo se van a adaptar las instituciones a esto. El concepto de destete prolongado es quizás lo que nos van a tener que ayudar, tanto anestesistas, cardiólogos, que son estos 3 intentos, los 7 días de ventilación, y nos vamos a someter al éxito que vamos a hablar cuando el paciente nos volvió a la ventilación mecánica antes de las 48 a 72 horas, es decir, yo no hago 24 horas y lo mando a sala, sino que me tengo que garantizar que durante 2 o 3 días el paciente no vuelva a requerir el respirador. ¿Y por qué puede llegar a volver a requerirlo? Los pacientes crónicos tienen condicionantes que se infectan más. Recuerden que son pacientes que van a estar poliinvadidos, traqueostomías, pacientes que van a estar en estado de postración marcada, escaras. Estas son cosas que nosotros debemos trabajar y tratar de limitar. Sondas, retiros accidentales de sonda, las diálisis, que por ahí algún que otro paciente se puede llegar a someter, lo que son las cánulas de traqueostomías, microaspiraciones que me van a predisponer a neumonías aspirativas nuevamente, cuando yo no tengo un buen control de lo que es el balón de las traqueostomías, múltiples complicaciones que van existiendo en los pacientes ventilados crónicos. Esto los nombro nomás porque esto ya va a haber que desarrollar otro tipo de tarea y actividad llegado a su momento. ¿Cómo trabajo en el proceso de extubación de los pacientes? ¿Qué medidas de seguridad voy a utilizar? Recuerden que en las unidades críticas va a haber mucha aerosolización. No tengo alternativas de no usar más que el barbijo N95, las antiparras, la máscara facial, el camisolín hidrorrepelente y el guante, el guante en este caso es un doble.
El barbijo N95, la utilidad, como nosotros vamos a ingresar a hacer intervenciones de muy corto plazo, por ejemplo, pasarlo a modos espontáneos, desconectarlo a un paciente COVID para que está traqueostomizado, aspirar secreciones, esos barbijos pueden darle una mayor utilidad. Si yo tengo un uso menor a 6 horas diarias, son barbijos que los puedo usar entre 7 y 14 días sin problema. Si yo entro para hacer cualquier otro tipo de actividad, sentarlo, por ejemplo, en la cama, no preciso utilizar tantas medidas de protección, ya con un barbijo quirúrgico común es suficiente. Y esto lo puse como para que veamos. Veamos los periodos de contagio, porque nosotros vamos a tener pacientes ventilados durante más de 20, 30, 40 días, y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hasta cuándo manejo o tengo totalmente estricto las medidas de aislamiento? Fíjense lo que se está viendo a nivel mundial. Del total de personas infectadas, yo tengo un 55 y un 30%, un 30% asintomático y un 55% con síntomas muy leves o moderados, que el contagio es mucho más corto. Acá yo las PCR, probablemente esas 2 PCR me van a servir un montón para limitar el tiempo de aislamiento. Ahora fíjense en los pacientes graves, este 10%, ni que hablar de estos pacientes que entran a respirador, que el periodo de contagio es mucho mayor. Estamos hablando de hasta 25 días. Si yo recién estuve hablando que son pacientes que pasan el día 14, fíjense que siguen siendo contagiosos. Entonces las unidades de ventilados crónicos probablemente sean salas compartidas, 2, 3 ventilados, donde vamos a dedicar el tiempo exclusivamente a entrenar y a tratar de lograr un winning exitoso en estos pacientes. Por eso hay que protegerse en el tiempo, en este tiempo de no contagiarnos nosotros. Medidas de protección al máximo. Esto es la recomendación que sacó la Subsecretaría de Salud y el Hospital y el Servicio de Infectología del Castro Rendón. La resolución de la fiebre sin antipiréticos, mejoría de los síntomas respiratorios y 2 PCR negativas en intervalos de 24 horas me son suficientes para levantar el aislamiento. Ahora vuelvo a preguntarme, ¿es posible lograr estas condiciones en ventilación prolongada? Todavía el mundo no ha hecho la bibliografía suficiente para ver de estos pacientes que superan los días 14 a 21, qué tasa de éxito hay. No hay nada escrito. Lo que sí es un problema enorme para lo que es salud pública y privada, cómo vamos a organizarnos con estos pacientes. Esto le pongo como para que vean, estos filtros, los verdes estos, no tienen el filtro de partículas virales, este es solamente humidificador. La desventaja que un impacto de moco, de secreciones, me genera mucha resistencia. Esto yo tengo que estar muy atento a que estos pacientes estos filtros no se me llenen de secreciones. La ganancia, fíjense que es como un Flumiter. Yo el Flumiter más de 6 a 8 litros no los debería tener. Eso, el flujo de jet que me genera, no debería superar esos 6 a 8 litros, cosa que no me apresuro si no puedo llegar a tener este filtro con partículas viral. Sigo con modos ventilados, modos soportados por el respirador. No me apresuro si yo ese paciente no le puedo hacer pruebas con bajas presiones de soporte o que durante el día sufre fatiga muscular. No me anticipo a poner esto. Espero a tener las mayores condiciones. Estos son los filtros que tienen partículas virales. Una vez que yo extubo a este paciente, tengo que ver, recuerden que hay una alteración
de lo que todas las vías neurológicas y de lo que es la asociación deglutoria y respiratoria una vez que yo extubo a este paciente. Yo ese paciente, esto les pongo para que lo tengamos presente, quizás muchos de nosotros no lo vamos a hacer, si tenemos un fonoaudiólogo en el hospital, perfecto, o un kinesiólogo también, son los que valoran la deglución, pero si no lo contamos con ello, tenemos que saber que son pacientes que, si yo no valoro y evalúo bien esa deglución, son pacientes que puedo tener microaspiraciones, mal manejo de secreciones, tengo que estar más atento en esos pacientes que no manejan bien las secreciones y puedo llegar a volver al respirador. Entonces no me apuro a darle de comer a ese paciente. Por vía oral sí me preocupo por darle alimentación. El paciente en las primeras 24 horas, 48 horas, a más tardar ya está en condiciones de recibir alimentación. Me garantizo con una sonda nasogástrica es suficiente para darle el alimento que requiere. La evaluación de la alimentación, de la deglución, podemos hacerlo a través de un test de vaso de agua. Las partículas que el paciente en un acto de tos de forma voluntaria llegan hasta 2 metros. Se ha visto eso. Cosa que esta prueba fue ideada y aconsejada por la Sociedad de Disfagia de Buenos Aires, donde yo al paciente le doy un vaso con 90 centímetros cúbicos, lo siento o lo semisiento a ese paciente, le doy 90 centímetros cúbicos de forma secuencial. Se lo doy, le pongo un sorbete y si el paciente tiene fuerza suficiente, que empiece a tomar esos 90 centímetros cúbicos de agua. No hace falta que los tome de golpe, tampoco hace falta que los tome una hora, sino que se puede tomar 30 segundos para tomar esos 90 centímetros de agua. El resultado, ¿cómo es? Si falla, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Porque tiene tos, voz húmeda, o ronca, o empieza con con tos. Al minuto de realizar la prueba, es una prueba que no debemos darle bajo ningún punto de vista nada líquido ni nada semisólido, sino que hay que empezar a entrenarlo. Para eso, ¿qué puedo hacer? Estimulaciones con cucharas, si tengo el acceso a un kinesiólogo o a un fonoaudiólogo, ellos tienen herramientas para entrenar al paciente. Si el paciente no ha tenido tos, voz húmeda o ronca o esa tos, no se ahoga, no le satura ni nada, el paciente ya está en condiciones de empezar a alimentarse por vía oral. Si genera duda que el paciente tiene un esfuerzo deglutorio marcado, promulgo de empezar con semisólidos. ¿Qué es semisólido? Un yogur, un puré, preferentemente cosas frías y muy poco volumen. Si el paciente no ha tenido ningún tipo de alteración, tranquilamente ya puedo empezar con dietas completas para la alimentación de este paciente. Otro detalle a tener en cuenta, en el momento de evaluar esa deglución, recuerden que después de 14, 21 días o más tiempo de ventilación, el paciente no se va a alimentar 100% por vía oral, sino que va a ser un suplemento que yo le voy a hacer. Ese suplemento puede ser líquido o semisólido, con un yogur es suficiente, que me coma 2 o 3 yogures diarios, alcanza. ¿Estamos? La nutrición la vamos a aportar por sonda nasogástrica. Esta prueba tiene una sensibilidad muy alta, 96,5%. Bueno, no hay que aburrirse, en esta etapa es realmente la etapa como más aburrida, ¿sí? Tediosa y con menos adrenalina de lo que es el paciente COVID. Puse esa imagen donde tenía la cantidad de infectados, que solamente un 5% va a llegar a ser crítico, y hablan de 80% de mortalidad de ese 5% de pacientes críticos. Por supuesto que en las estimaciones que se habían hecho en Argentina de 250.000 infectados, era un panorama bastante preocupante. Creo que las medidas que se han tomado no tenemos que bajar los brazos y seguir adelante. Bueno, ahí voy a ir leyendo las preguntas y las voy a ir respondiendo. Walter, ¿qué pasó? Bueno, eso está resuelto. Existen 3 maneras de realizar las pruebas de respiración espontánea. Una es
con presión de soporte de 5 a 7 con o sin PIP. Recordá que la PIP, la siguiente, es con CPAP, PIP de 5, y la prueba en tubo T. Weaning no es lo mismo que la intubación. El video es escasa la información que brinda para que se tengan todos los elementos necesarios para una extubación, todos los elementos de seguridad y para reintubación. El porcentaje de fracaso 10 a 20% y los factores de riesgo, edad mayor de 65 años, índice de masa corporal mayor a 35, inicio de la ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria aguda, difusión muscular, paciente poco aeropatía. Las guías hablan de un tiempo de 30 a 120 minutos de prueba control previo a la presión de CAF entre 20 y 30 para prevenir el edema laringio como complicación de la intubación. Experiencia en el uso de la dexmedetomidina para reemplazar la pseudoanalgesia en la extubación. Bueno, en cuanto a las pruebas, Walter, la presión de soporte de 5 a 7, por eso puse yo un valor de corte de 8. Si yo puedo extubarlo, si yo veo la bibliografía que existe al momento, puedo tener pruebas, tasas de éxito con presiones de soporte de 12. ¿Por qué las guías que se han desarrollado en Argentina o en Europa, que son las que yo consulté, de la CINSUB, se trata de bajar la presión de soporte para garantizarme de que ese paciente no vuelva a la reintubación? Entonces yo cuanto menos presión de soporte tengo, me garantizo de que ese paciente va a poder tener 48 horas de éxito y no volver a la reintubación. Recordad que la presión de soporte de 8 es la presión que a mí me contrarresta todas las resistencias que yo tengo, traqueal, bronquial y todo lo que es el sistema de conducción del aire del respirador, ¿no? De lo que es el tubo endotraqueal y las tubuladuras. Y la PIP me puedo garantizar que van a ser necesarias PIP mayores a 5. Los trabajos que se han hecho en pacientes pasado el día 14 continúan con altos requerimientos de PIP. Son pulmones muy, muy blandos que en las etapas iniciales necesitan PIP en promedio entre 11 y 14, pero cuando yo empiezo a progresar necesito todavía PIP entre 6 y 8. Por eso lo óptimo sería tener una PIP alrededor de 5 a 6. Recuerda que la PIP te va a disminuir ese trabajo respiratorio. Te va a permitir que ese paciente, que el esfuerzo inspiratorio de ese paciente sea menor y por ende vas a fatigar mucho menos los músculos. Concuerdo, el video es escaso. Sé que no todos han extubado, los que están en quirófano extuban a diario. Cardiólogos por ahí no extuban tan cotidianamente. Entonces puse este proceso de extubación como para ver que es una ventilación no tan programada, sino que la aspiración de boca, la máscara facial se obvió, por supuesto, no está acorde a las EPP, pero los pasos que uno utiliza son muy similares a los que utilizamos. El porcentaje de fracaso, del 10 al 20%, y los factores de riesgo. Esto no está descrito todavía. Recordemos que este virus comenzó en el año 2009, los que más experiencia tienen los chinos, hay buenos trabajos de Wuhan, yo creo que los puse en la bibliografía final, quien los quiera consultar, pero no hay... China tiene una clínica que se encargó de como recibir todos estos pacientes y hay alrededor de 80 pacientes que son los que estaban presentando estos trabajos que se prolongaron más de 30 días de ventilación mecánica, cosa que la tasa de éxito y de fracaso de esos ventilados crónicos no lo sabemos. Lo cierto es que la tasa de éxito de ese 5% de infectados críticos que entran a terapia intensiva en Italia fue bastante baja, y una mortalidad muy alta. Muchas de las terapias rondaban el 80%, otras se aproximaban al 50% en España. Eso va a ser una experiencia que cada centro vamos teniendo. Bueno.
La disfunción muscular, paciente POC o cardiopatía. Las guías hablan de un tiempo de 30 a 120 minutos de prueba. No intentemos hacer pruebas heroicas de mucho tiempo. Recuerden que el desacondicionamiento físico que sufren, la miopatía que sufren estos pacientes, es muy marcada. El bloqueo neuromuscular, quizás los que están en anestesia, el bloqueo neuromuscular es de muy corto tiempo. Cuando uno prolonga la ventilación mecánica, la miopatía es muy marcada. Entonces, las pruebas largas no son tan recomendadas. Tampoco la extubación con un soporte externo, como se puede llegar a hacer para disminuir el fracaso con presión de soporte o un CPAP. Eso tampoco se recomienda. La aerosolización es muy marcada. La máscara que se podría llegar a usar son los helmets, que no los tenemos. Las cánulas de alto flujo con barbijo, en algunos centros la están utilizando. El personal de kinesio y de asistencia que tienen se protegen y en teoría no han tenido infecciones. Veremos cuando llegamos a esa etapa. El control previo de la presión de CUF, eso sí es importante que nos hagamos la rutina de controlar no solamente antes de la extubación, sino que durante el tiempo de la ventilación mecánica. Si bien son pacientes que les tenemos como bastante recelo y bastante miedo, no podemos dejar de hacer cosas que toda la vida lo hicimos. Se puede llegar hasta charlar de las vacaciones de sedación. Bueno, a ver, dice causas de fracaso, patologías previas respiratorias, neurológicas, causas cardíacas, como dice el doc, alteración del diafragma y endócrina y una ventilación prolongada, o utilizan ventilación productiva en la UCI. ¿Con qué tipo de peso lo calculan? La tráqueo mejora tratamiento para el control de las secreciones. Es mejor la percutánea. El tubo en T no estaría tan indicado para el aerosol, supongo. Walter, resalté eso de lo que es la traqueostomía. La traqueostomía no está, acá en el hospital la vamos a prolongar probablemente después del día 14, vamos a ver cómo las hacemos. Fibrobroncoscopía no se debe hacer ya por fibrobronco, es lo que recomiendan las guías. Percutánea sí, pero recordad que muchos pacientes continúan siendo pronados y el deterioro respiratorio es muy marcado hasta el día 10, o sea que al día 14 estamos muy próximos, no sé si vamos a lograr el objetivo de hablar de las traqueo precoz antes del día 14. Yo supongo que a medida que tengamos la experiencia se van a ir prolongando los días de traqueostomía, más del día 14 al 20, hasta 21 días. En Buenos Aires, de hecho, que hay centros que están haciendo esto, pasando el día 14. Esto es lo que vos me preguntabas. ¿Con qué tipo de peso lo calculan? Recordad que cuando el paciente está en la etapa de distrés respiratorio, nosotros optimizamos los 6 a 8 mililitros. Ya hay escuelas que hablan hasta de menos volumen, corriente, acorde al peso. Nosotros lo que tenemos que tener en claro que acá el pulmón, en teoría, ya está bastante resuelto. Acá empiezan a jugar otras variables, que son las asincronías de lo que es el daño pulmonar. Si podemos charlar en cuanto a esto, hago un poco de un paréntesis. Tenemos tiempo hasta las 6, son las 5:10. El tema de las asincronías en este tipo de pacientes es muy importante. Primero y principal, tanto tiempo de ventilación mecánica, con una alteración muscular, muchas veces hasta el comienzo hay esfuerzos inefectivos inspiratorios, donde yo voy a empezar con sensibilidades muy bajas, voy a tener trigger reverso con gatillados inefectivos, que eso también me genera ciertas afectaciones a nivel pulmonares, y se habla de lo que es SILIS, es una afectación de las patologías causadas por la ventilación mecánica en los ventilados crónicos.
Lo cierto es que yo en esto puedo ser más permisivo. Si el paciente necesita mayor DT, donde yo el pulmón ya lo resolví, en los pacientes más ventilados crónicos, puedo extender aproximarme más a esos 8 mililitros. No ser tan estricto. ¿Por qué? Porque el paciente no lo voy a tener sincrónico con el respirador. Acá es donde voy a tener que por ahí tener un poco más ojos con las curvas y desarrollar un poco más las habilidades de lo que es el tiempo inspiratorio, el flujo de ese paciente, las presiones de soporte, donde el paciente evitando la fatiga o un mayor trabajo muscular marcado. Loco de mierda. ¿Qué te pasa? Perdón, Que te muerda de vuelta, ¿eh? un mayor... Estabas como una señora, ¿eh? Y estabas como una señora, ¿eh? Cuando no te agarro, me joda, ¿eh? El otro de bravo, ¿eh? Un trabajo El otro de muscular bravo, ¿eh? mayor me va a llevar. Me joda, ¿eh? El tubo T no está indicado, como ya lo habíamos dicho. Me voy a buscar el pedido de Ruth. Bueno, ¿Sabe la señora que voy? sí. Yo te voy hermosa. No, Sí. que va un chico llamado Gustavo, que es de... Perfecto. El manejo de las terapias intensivas en pacientes COVID, los elementos de seguridad, es más complejo que ello, eso creo. Las pruebas de destete son momentos de aerolización importantes. Las normas de seguridad deben ser máximas, al igual que enfermería, que pasa mucho más tiempo con el paciente y contacto con todos los fomitos utilizados sobre el paciente. Por supuesto, mucha precaución a eso. Te consulto, cuando fracasa el destete y se vuelve a intubar el paciente, ¿se vuelve a relajar programadamente o solo en caso de sincronía? No, no se vuelve a relajar. La relajación muscular, la infusión de beculón, rocuronio, las infusiones, los bolos, de bloqueantes neuromusculares se usan en lo que es la etapa de distrés. Nosotros en esta etapa resolvimos la patología aguda, resolvimos el distrés respiratorio principal y asumimos que el paciente está en condiciones de ventilar espontáneamente. Por ende, no se debe utilizar los bloqueantes neuromusculares. ¿Qué herramientas tengo? Analgesia, tengo que evaluar el delirio, tengo que, por ahí puedo tener abstinencias, las benzodiazepinas ya en el mundo se tratan como de desaconsejar, si bien todavía las seguimos utilizando, está muy en auge la dexmedetomidina, la verdad que no hay trabajos y ni siquiera hay experiencias todavía. Así que deberíamos evitar y tratar de trabajar las asincronías. Acá viene el trabajo de las asincronías, es un trabajo un poco más fino con el respirador, trato de optimizar esos parámetros, aumentar el BT, si necesito más de 8 mililitros, por ahí puedo llegar a permitirme en ese paciente. Recuerden que los POC manejan volúmenes corrientes un poco más altos, con frecuencias respiratorias bajas, flujos altos, tiempos inspiratorios muy cortos, y eso hace que la relación IL sea muy prolongada. Caso concreto, un paciente POC. Pacientes con debilidad o miopatía, necesito presiones de soporte más altas. Trabajo de esta forma las asincronías. ¿Han estado practicando rotar al paciente en la UCI? ¿Cuánto ayudante se puede tener en cuanto a utilizar tubos endotraqueales más gruesos a los fines de disminuir las resistencias? En el BT es 8 mililitros kilo, pero ¿es con peso ideal? Tengo entendido. Sí, el peso ideal es el volumen pulmonar teórico, ese es el peso que yo voy a utilizar para ventilar. Si hemos estado practicando rotar al paciente en la UCI y con cuántos ayudantes. El protocolo de pronación ya está realizado, ya sabemos cómo pronar los pacientes. ¿Cuántos pacientes van a llegar a esta instancia? No lo sabemos, ni sabemos qué cantidad de pacientes vamos a recibir acá en el hospital. Por ende, esto lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Recuerdo, les hago la disquisición acá, que muchas de las especialidades ayudantes, como para que se tranquilicen, la idea es trabajar todos en conjunto. Así que iremos planteando modalidades de trabajo entre todos. Bueno,
Si no hay más preguntas. Acá les dejo la bibliografía, les comparto. El libro como de cabecera que tiene en ventilación mecánica, por ahí el libro de la SATI, hay un manual de España, que puede ser útil. El que quiere por ahí ver un poco más de lo que es winning y ventilación prolongada. Siguen las preguntas, no hay problema. Prefiero preguntar así en voz alta. Te hago una pregunta. ¿Vos sabés cómo van a hacer con los camisolines? Por ejemplo, un paciente como el que ustedes tienen de aislamiento de contacto, que dejan un camisolín, se deja dentro de la habitación del paciente para que el enfermero que entre a asistirlo lo use las veces que tenga que entrar a asistirlo o el que entre. ¿Van a tomar las mismas medidas con los pacientes COVID o cómo vamos a hacer con eso? Recordad que estamos trabajando con pacientes respiratorios, la aerosolización es muy alta, el camisolín se debe desechar. Si nosotros vamos a extubar un paciente, las normas de bioseguridad nuestras son primordiales, no podemos reutilizar el camisolín. Ese camisolín es lo mismo que para cuando yo extubo a ese paciente, intubo a ese paciente, disculpe. Cosa que tengo que desechar todo el material que utilicé en ese momento. Afuera de la habitación puedo tener un runner quien me asiste para traerme o facilitarme cosas, pero los dos asistentes que yo necesito para extubar ese paciente deben desechar en lo posible los camisolines. Bueno, no sé si fue claro. No, ese es en el momento de la extubación y la intubación, que sí, como la aerosolización es lo que más te puede llegar a contaminar y demás, pero yo digo, por ejemplo, cuando haya que hacer algún control a un paciente, o cuando estemos haciendo, no sé, los controles de signos vitales, o cuando estemos haciendo el weeding, en este caso, que es lo que nos trae a hablar ahora, que no lo vamos a extubar en ese momento, pero vamos a estar cerca del paciente, entonces, digo, ¿cómo nos vamos a manejar? Perfecto. Lo que ideamos acá en el hospital fue un protocolo de intervención mínima en cuanto a esto. Medicación, control de signos vitales, pasar de modos. Yo, por ejemplo, tengo que pasar de modo de presión de control a presión de soporte. En ese caso, acá se trata de cómo tener el menor tiempo de ingreso a atender el paciente y optimizar los tiempos. Entonces, el que ingresa, asistido por nosotros, el personal que entiende y maneja el respirador, se le van a dar las indicaciones. Pero sí, no cambia en cuanto hay que desechar el camisolín, hay que desechar el barbijo, hay que desechar los guantes, no podemos volver a utilizar ese camisolín bajo ningún punto de vista. Fíjense, hay mucha información actualmente que habla de la distancia que se aerosoliza. El reservorio prácticamente aerosoliza hasta 20 a 30 centímetros. Nosotros estamos en un contacto muy estrecho con este paciente. No se nebulizan bajo ningún punto de vista estos pacientes. Lo que son las cánulas nasales, quizás en algún momento le necesitemos utilizar, se les va a poner una cánula nasal con un barbijo, pero yo entro, asisto a este paciente y después desecho todo el material de protección. Lo que se reutiliza son la escafandra, el N95 cuando yo no tuve una intervención directa sobre la vía aérea, y las antiparras. Bueno, listo. Muchas gracias. Yo lo veo, la verdad que tengo un pensamiento bastante pesimista en este sentido, porque lo calculo en cantidad de pacientes que estamos esperando, y en las veces que a veces uno entra, yo sé que por ahí se va a tratar de limitar la cantidad de veces que entras a donde está el paciente o en el área, pero pienso que entrando 3 veces en el día como mínimo, con la cantidad de pacientes que se espera y lo que puede llegar a durar esto, no sé si no van a alcanzar los recursos para eso. No sé, saco números y me parece que no sé si va a alcanzar la cantidad de camisolines y barbijos y demás. Pero bueno, no sé. Lo haremos. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la mejor opción. Pero también
habría que pensar qué se puede llegar a hacer en el caso de que en algún momento se agoten los camisolines, que es lo que vamos a hacer en ese momento. Sí, Marisol, en cuanto es un planteo que estuvimos charlando hace poquito con los de infectología, los pacientes ventilados crónicos o que se prolongan en ventilación mecánica, es decir, ¿hasta cuándo mantener esa medidas de aislamiento? Si yo tengo 2 PCR negativas, que lo que se está planteando es que hacer PCR con cargas virales bajas, por ahí hay ciertas medidas de permisibilidad, quizás cambie y nos permita optimizar mayor cantidad los insumos. Ahora, ¿cómo nos vamos a plantear y qué cantidad nos va a llevar? ¿Qué cantidad de pacientes vamos a llegar a estas instancias? No lo sabemos. Creo que el mayor consumo o gasto vamos a tener en los primeros, hasta que nos habituemos o nos adaptemos bien a los protocolos, y después vamos a ir optimizando parte de que hoy el material por ahí lo usamos en cantidad porque tenemos. A medida que se empiece a agotar, iremos viendo que una de las alternativas para los pacientes ventilados crónicos es lugares de ventilado crónico. Entrás y tu turno son 6 horas dentro del lugar de ventilados crónicos. Sí, son lugares, son trajes que son sumamente calurosos, incómodos, lo sabemos, pero son unidades que tienen un trabajo intensivo entre kinesios, enfermeros y médicos, cosa que amerita cambiarse a las 8 de la mañana cuando comienza el turno, y te descambiás a las 8 de la noche cuando el turno termina, si es que se haría un turno de 12 horas o 24 horas, se irán viendo. España está trabajando de esta forma, 12 horas directamente para COVID, entras, te cambiás y recién después salís de la unidad. Bien. Alan, ¿tenías preguntas? Sí, Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, te quería hacer una consulta sobre Winning, que me quedó en el tintero. Vos hablaste como índice para evaluar la mecánica, nombraste solamente la presión inspiratoria máxima, con el valor de menos 20 o menos 30, para predecir la posibilidad de fracaso o no del destete, pero viste que estas pruebas, tanto esa, como la capacidad vital, y bueno, todas las pruebas de mecánica en sí, tienen buena sensibilidad, pero fallan un poco en la especificidad. Por ejemplo, hay pacientes que por ahí no pasan la prueba, pero sí son destetados de manera óptima, y otros pacientes que no la pasan, o que la pasaron y no pueden ser destetados. Con respecto a eso, y sabiendo que un fallo en la extubación inicial te aumenta la mortalidad, ¿cómo plantean manejar esos criterios un poco más finos para decidir, bueno, sí, lo vamos a meter en destete o a este paciente no, con respecto a esas pruebas? Y otra consulta más es si tienen pensado o tienen, no sé, algún elemento a nivel del manejo de los respiradores que puedas valorar directamente el esfuerzo diafragmático, por ejemplo, la electromiografía, o bueno, si lo van a hacer por eco, el índice de excursión diafragmática. ¿Cómo piensan programar ese winning en los pacientes? Porque es muy importante para evitar el fracaso inicial, ¿no? Sí, una de las... hay varias pruebas, yo seleccioné dentro de la bibliografía como las pruebas más comunes, si bien son las pruebas más viejas. Acá tenemos Puritan, tenemos otra prueba que es la P01, y otra prueba también que nos permitiría ayudarnos, y lo que es la ecografía con excursión diafragmática también es una de las alternativas. Vuelvo a recalcar, esta es como la presentación del winning, por ahí sin complejidades. Nosotros lo que actualmente hacemos es el trabajo kinésico y del médico, que es el entrenamiento a través de modos respiratorios. Cuando nosotros vemos que este paciente, tenemos presiones de 15, 18, el paciente no tolera 24 horas en un modo espontáneo, muy poco probable ese paciente avancemos en el winning. Son pacientes que quedan como en plan de un destete más prolongado, ¿no? No avanzamos en un punto de vista.
prácticamente la mayoría de los centros, lo que son los métodos objetivos a través de un respirador, es como para poner en número pruebas que quizás nosotros las hacemos por, que lo vamos viendo, los que Con trabajan la clínica. con la clínica, los que están, Bien, bárbaro. está seguramente en anestesia, vos sabés en qué condiciones está para extubar un paciente, más allá de los parámetros que vos tengas a nivel del respirador, a nivel del monitor. Vos te das cuenta clínicamente cómo está ese paciente. ¿Mm? Es un trabajo más artesanal muchas veces. Bárbaro, gracias. La terapia, otra pregunta dice, la terapia del Castro no posee muchas habitaciones aisladas, lo cierto es que es muy abierta. Sí, la verdad que el coronavirus, esto pasó a nivel mundial. Creo que los sistemas sanitarios, de ejemplo, a nivel mundial, a mi punto de vista, ¿no? Y que han tenido graves repercusiones, en el caso del sistema sanitario francés, lo mismo que el sistema de España, un sistema de salud público que por más que hayan tenido muchas situaciones resueltas, fueron desbordados. Y la verdad que las medidas que hoy en día se han tomado en Argentina han disminuido mucho la curva y la tasa de contagio. ¿A qué viene esta respuesta? En que no sé cómo nos vamos a imponer al trabajo. Con 5 pacientes no habría problema, el tema que con 20 pacientes veríamos. La estrategia actual es que haya una unidad probablemente solamente de pacientes COVID. Ya está ideado o estructurado a nivel institucional, pacientes en terapia intermedia, en clínica. Hay una estrategia que planteó la institución. Son 10.000 pesos de costos día pacientes indescartables. Sí, es muy costoso, pero quizá acá los costos es lo que planteó el otro día Alberto Fernández, y también lo que se plantea en no poner números en esto. Nosotros lo que tenemos que ver es que no nos tenemos que contagiar todos. Hay que tratar de evitar esa propagación del contagio. No sé cuánto es el costo diario, a comparación de otras terapias donde tienen más pacientes aislados. Precisamente digo parte del recurso insumo. Sí, Walter, se está trabajando en la terapia, se están aislando varios box, ya tenemos más box aislados. Con lo respecto a que dice Marisol, en una conferencia que pudimos ver en clase el sábado con profesionales de España, Italia, China y Estados Unidos, recomiendan el uso racional de los recursos, ya que con el brote se acaban rápido los recursos. Será una tarea dificultosa esa. Mariano, es muy interesante lo que planteás. Estados Unidos, bueno, España, Italia, gran parte de Europa, hicieron protocolos 100% rígidos encaminados a proteger al personal. ¿Qué era esto? Dormirlos, analgesiarlos y bloquearlos. Y la escuela del Hospital Hopkins, Needham, es uno de los que está de los coordinadores y del hospital plantea lo contrario, que no nos enfaticemos solamente en no despertarlo, no darle pruebas de ventilación espontánea cuando las condiciones clínicas ameritan de una forma anticipada, es lo que nosotros hacemos como vacación de sedación. Sino que si nosotros no tenemos tanto tiempo en ventilación prolongada de estos pacientes, quizás nos permite desocupar las camas y los respiradores de antetiempo. Y esto también va a abaratar y acortar el uso de recursos en cuanto a insumos en la institución. Eso va a ser una cuestión que nos iremos adaptando en cuanto al tiempo. Si vemos que acá los pacientes no son tan severos y quizás al día 14 ya están en condiciones de ser despertados, quizás los tiempos de destete sean mucho más cortos. Lo cierto es que tenemos que prepararnos que una vez que entra en el respirador, muy poco probable salga antes del día 10. La separación por cohortes de pacientes va a ser lo más importante. Eso se va a ir planeando a medida que se vayan organizando la cantidad de camas necesarias, que ya ahí está el plan en marcha. Sin duda, el ahorro de recursos es fundamental en nuestro medio, que es muy finito. Además, hay que contar con que el momento de mayor riesgo de contaminación es cuando se saca el equipo de protección, tal cual.
más en el medio donde estamos, que desapareció el alcohol en gel, las gafas y hasta casi los barbijos. Algunos hemos tenido que comprar unas antiparras más seguras. Por eso ponérselo y quedarse 4 o 6 no me parece un mal manejo. Sí, Marisol, las unidades de Winning o las unidades COVID, hablo de Winning en este caso porque es lo que estuve charlando hoy, que son un periodo más adelante, pero las unidades COVID son unidades que ingresás y estás durante todas las horas ahí adentro. El 5º piso funcionaría de esta forma. Son pacientes muy laboriosos los que uno tiene con sospecha de COVID, las invasiones, ajustar el respirador, todo. La verdad que es bastante laborioso este paciente y te lleva por lo menos 1 hora, hora y media, hasta 2 horas estar con estos pacientes. Cosa que cuando lo multipliquemos por 20, otros 30 o 40 pacientes, no sé la cantidad que llegaremos, probablemente 12 horas de trabajo dentro de una unidad COVID se pasen volando, entonces no va a quedar otra forma que ingresar, cambiarse y permanecer en las unidades. Por eso ponérselo y quedarse 4 horas vestido me parece un mal manejo. Disculpe que nos fuimos al tema, es que justo vi la filmina de EPP, muchas gracias. Sí, está bien, la idea es que esto sea un poco dinámico también. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Les dejo un amanecer en el río Paraná, donde en algún momento vamos a volver a festejar todo. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, terminamos.